Hoy el arte es protagonista en este espacio de Magazine y lo hacemos como siempre con la compañía de Agustín Israel Barrera, que viene de la mano de Antonio Gaudí, de Salvador Gaudí. Muchas gracias por estar con Dalí, nosotros. Dalí, 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 Salvador Dalí. 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 Digo Antonio, ¿por qué me Ya, digo Antonio? Se llama Salvador. claro, Salvador Antonio Felipe Gaudí y Jacinto. Salvador Dalí. Hemos hecho una bonita mezcla aquí hoy. Sí, pues bueno, se podría llamar Antonio también, si es que Antonio es un nombre universal. Pues sí, de Dalí, con 4 letras con las que decimos tanto. Pues Mm, sí, la verdad es que sí. La semana pasada hablábamos de Lola, también 4 letras. Esta sí. semana toca de Dalí. La semana pasada era por la efeméride del día 21 del nacimiento de Lola y hoy es por la efeméride del 23 de enero de precisamente el fallecimiento de Salvador Dalí, concretamente Ujú, en el año 1989, hace ahora 34 años. Fallecía un genio del arte español, uno de los personajes artísticos más influyentes y característicos del panorama internacional del arte contemporáneo, concretamente del dadaísmo y sobre todo del surrealismo, y el que fue uno de sus máximos exponentes junto al belga René Magritte, que todos recordaremos por aquella obra del Hijo del Hombre, que si dicho así por su título a lo mejor no resulta extraño, pero quién no reconoce a aquel hombre enchaquetado con bombín y una manzana en su cara, ¿no? mm, Bueno, su tradicional, esto no es una pipa, porque es una pipa pintada. La verdad es que claro. creo que esto describe perfectamente el surrealismo. Mm, Surrealistas también pues lo fueron André Breton o el también español Joan Miró, que también fueron grandes genios de este movimiento, ¿no? Pues bueno, ujú. si os parece, vamos a centrarnos un poquito primero en el surrealismo, nos metemos en antecedentes y una vez visto el surrealismo, pues ya hablamos de Dalí, de su excéntrica y peculiar vida, ¿no? Ujú, Bueno, pues el surrealismo es un movimiento cultural desarrollado en Europa tras la Primera Guerra Mundial, influenciado en gran medida por el dadaísmo que encabezara Man Ray. El dadaísmo es un movimiento donde lo absurdo, donde lo que no tiene sentido o lo descontextualizado se convierte en protagonista. Todos recordaremos aquel urinario que Marcel Duchamp compró en una ferretería y expuso en una sala de exposiciones vuelto y simplemente. La descontextualización y dotación de un nuevo significado a aquel objeto lo hacía precisamente una obra de arte, una de las obras más influyentes del siglo XX, de la cual luego a las vanguardias. La RAE describe al movimiento del surrealismo como un movimiento artístico y literario que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento y del subconsciente. El movimiento es conocido por las artes visuales y su escritura, mezclado a una imaginación inusual. Los artistas pintaban imágenes desconcertantes e ilógicas, a menudo con una precisión casi fotográfica, creando extrañas criaturas de objetos cotidianos y desarrollando técnicas pictóricas que permitían desvelar el subconsciente. El objetivo era, según André Breton, convertir las contradicciones de los sueños y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad. El término surrealismo fue acuñado por primera vez por Apollinaire en 1917. No obstante, el movimiento surrealista no se estableció hasta el 15 de octubre de 1924, cuando el poeta y crítico francés André Breton publicó el Manifiesto del Surrealismo en París, ciudad que será la sede central del movimiento. Desde la década de los años 20 en adelante, este movimiento se expandió por todo el mundo, influyendo en las artes visuales, la literatura, el cine y la música. Y bueno, una vez metidos en faena, ahora sí que toca centrarnos en Salvador Dalí y Domenech, que no es su nombre completo. Dalí nació el 11 de mayo de 1904 en Figueres, en Girona, hijo de un matrimonio compuesto por el notario Salvador Dalí Fusí y Felipa Domenech Ferrer. 4 años después nace su única hermana, Ana María, siendo un niño Salvador eh, y además que le influye notablemente, aunque tenía otro hermano, del que hablaremos después, que había fallecido anteriormente. Pasa una temporada en las afueras de Figueres, en una finca de la familia, en Molí de la Torre de la familia Pichot, una familia de intelectuales y artistas donde a través de la colección de arte del pintor Ramón Pichot, Dalí descubre el impresionismo. Después de una escolaridad primaria bastante mediocre, empieza a estudiar secundaria en el Colegio de los Hermanos Maristas del Instituto de Figueres, donde también existe
a las clases del profesor Juan Núñez de la Escuela Municipal de Dibujos de Figueres. Participa en algunas exposiciones colectivas, en los salones de la Sociedad del Corcel o en el Teatro Municipal de Figueres, que luego será el futuro Teatro Museo Dalí. Con un grupo de amigos del instituto funda también la revista Stadium, en la que publica sus primeros escritos en 1920. Su padre le impone como condición para ser pintor, que era lo que él quería, ir a estudiar a Madrid, a la Escuela de Bellas Artes, para obtener un título de profesor. Dalí lo acepta. Ujú. Un año después de marcharse a Madrid, fallece su madre. Y al año siguiente su padre se casa con su tía, con la hermana de su madre, con Catalina Domínguez. La muerte de su madre supuso para Dalí un tremendo varapalo. En Madrid asiste a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y vive en la residencia de estudiantes, donde entabla amistad con un grupo de jóvenes que con el tiempo se convertirán en destacadas personalidades intelectuales y artísticas. Las relaciones de Dalí fueron uno de sus grandes baluartes. Aquí conoce a Luis Buñuel, a Federico García Lorca, a Pedro Garfias, a Eugenio Montes, a Pepín Bello, entre otros muchísimos. En 1923 es expulsado de la Real Academia de San Fernando, acusado de encabezar una protesta estudiantil contra la no concesión al pintor Daniel Vázquez Díaz de la Cátedra de Pintura en esta escuela. Y regresa a Figueres, donde reanuda sus clases con Juan Núñez, que le instruye en la modalidad del grabado. Al siguiente curso regresa a la academia, donde se ve obligado a repetir curso. Academia en la que nunca termina. En 1926 realiza su primer viaje a París, en compañía de su tía y su hermana, ciudad en la que conoce a Picasso, y visita por primera vez el Museo del Louvre. Es expulsado definitivamente de la Escuela de Bellas Artes por declarar él incompetente al tribunal que tiene que examinarlo. Y regresa de nuevo a Figueres, donde se dedica intensamente a pintar. En 1929 viaja de nuevo a París y, a través de Joan Miró, entra en contacto con los nuevos surrealistas, encabezados por Miguel Botón. Ujú. Trabaja también, y en este año se proyecta, el film Un perro andaluz con Luis Buñuel, que todos recordaremos por la celebérrima escena del ojo cortado con la cuchilla de afeitar, que no dejó a nadie indiferente, que todos tenemos grabado. Sí. Pasan los veranos en Cadaqués, y Cadaqués se convierte también en una pasarela de grandes personalidades. Allí recibe este verano pues a Camille Goemans, un famoso galerista, y a su compañera, a René Magritte y a su esposa, a Luis Buñuel, a Paul Edouard y Gala, eh, que posteriormente mantenía una relación con él y nunca más se separará de su lado. Era su musa. A principios de la década de los años 30, Dalí halla su propio estilo, su particular lenguaje y forma de expresión que la acompañará siempre. Y aunque vaya cambiando y evolucionando, será en el fondo el que todos conocemos, el que se define también. Una mezcla de vanguardia y de tradición. Dalí está integrado completamente en el surrealismo y empieza su consagración como pintor. En 1934 contrae matrimonio civil con Gala, de nombre real Elena Ivanova Diakonova. No nos cabe duda por sus apellidos de su ascendencia rusa, ¿verdad? Y Sí. junto a ella embarca para realizar su primer viaje a Estados Unidos. Se celebran dos exposiciones individuales, donde celebra dos exposiciones individuales y también participa en una colectiva en el popular e importante Nueva de Nueva York. También conoce allí a los hermanos Marx y en Hollywood, con Harpo, empieza a trabajar en el guión de una película, Jirafas en ensalada de lomos de caballo, conocido en una última versión finalmente como La mujer surrealista, que nunca terminará de realizarse, aunque Dalí y Gala regresan a Europa cargados de trabajos realizados para dicho film. Mm. En 1939 se estrena en el Metropolitan House de Nueva York el ballet Bacanal, con libreto, vestuario y decorados de Salvador Dalí y la coreografía de Massimo. Un año después, con la incursión de las tropas alemanas en Burdeos, el matrimonio Dalí se traslada definitivamente a vivir a Estados Unidos, donde permanece hasta 1948. En mayo del 43 diseñó el nuevo ballet, El Café de Chinita, basado en una historia real adaptada por Federico García Lorca, que se presenta en Detroit y en el Metropolitan Opera Museum de Nueva York. Un año después, también en Nueva York, eh, realiza su primer ballet, un ballet que se llamaba Cristal Loco, como él le denominaba un ballet paranoico,
sobre el mito de amor y muerte de Tristán e Isolda de Walter, con argumento completamente de Dalí. Se traslada también a Hollywood para trabajar con Alfred Hitchcock en una película, Spellbook, recuerda, fue su traducción, cuyas secuencias oníricas realiza el genio de cada uno, de Figueres, como se dice. Además, destacan sus ilustraciones de diferentes obras, de autobiografía, o de Fellini, o Macbeth de Shakespeare, o El Quijote de Cervantes. E incluso Walt Disney lo contrata para que le ayude en la producción de su película de Steve. A finales de los 40, vuelve a España, donde empieza su etapa mística y nuclear, caracterizada por el tratamiento de temas religiosos y aquellos relacionados con los avances científicos de la época, mostrándose especialmente interesado por todos los progresos relacionados con la fusión y la fisión nuclear. En sus creaciones de este periodo podemos observar cómo el lanzamiento de la bomba atómica y sus efectos influyen notablemente en la creación de Alighieri. El 8 de agosto del 58, Dalí y Gala se casan, pero esta vez por la iglesia, en el santuario de los Ángeles de San Martín, cerca de Girona, y comienza la gestación de lo que será el Teatro Museo Dalí, actual museo mausoleo del pintor, conocido en su ciudad natal, conocido por una imponente almenada de huevos gigantes que lo coronan. Además de por un imponente patio con un Cadillac en el centro que nos recibe y nos adentra en el universo Dalí. Este será el primero de los 3 museos que existen en la Alta Cataluña sobre Dalí. Será en su ciudad natal, que es el Teatro Museo Dalí de Figueres. Tendremos también el Castillo de Púbol, del que hablaremos más adelante, y la Casa de Cadaqués, todas ellas musealizadas y visitables a día de hoy, con lo cual una ruta por la Alta Cataluña totalmente recomendable para adentrarse en el museo, o sea, en la vida y en el mundo de Dalí, ¿no? En 1964 se le concede la Gran Cruz de Isabel la Católica, es la máxima distinción española. Y un año después se inaugura la muestra antológica Dalí 1910-1965 en la Gallery of Modern Art de Nueva York. En 1969 compra el Castillo de Pujol, que decora para Gala, y que a día de hoy sigue siendo la Fundación Gala Salvador Dalí, otro de sus espacios musealizados de los que hablábamos antes. Aumenta el interés del pintor por la ciencia y la holografía, por los efectos ópticos en general, y que le ofrecen nuevas perspectivas sobre sus obras y sobre la búsqueda del dominio de la imagen, buscando siempre efectos sobre la tercera dimensión. Se interesa por todos los procedimientos encaminados a ofrecer al espectador la impresión de plasticidad y de espacio. Con una tercera dimensión aspira a acceder a una cuarta, es decir, a la inmortalidad. El rey Juan Carlos I lo nombra Marqués Dalí de Pujol. Salvador Dalí en este momento se traslada a vivir al castillo de Pujol, donde tras un incendio traslada definitivamente su residencia a la Torre Galatea de Figueres, donde vive hasta su muerte. Aunque sus veranos serán en la casa marítima del Cabo de Roses de Caracas, cerca del Museo Dalí, que también podemos visitar en esta ruta por la Alta Cataluña de la que hablamos. Definitivamente, el 23 de enero de 1989 muere Dalí en Figueres, teniendo su pieza musical favorita, Tristán e Isolda, de la que escribió su primera obra. Hoy hace 34 años y por eso hablamos. Pero la vida de Dalí no fue nada fácil. Y no fue, bueno, fácil sí que le fue porque él tuvo una vida bastante preparada. Lo que no fue nada normal, nada atípico. Fue sumamente atípica. Y he recopilado 10 de las cuestiones curiosas sobre la vida de Dalí. Curiosidades sobre el pintor, ¿no? La primera, pues que, bueno, tuvo un hermano que se llamaba exactamente igual que él, que nació antes que él y que falleció. Y sus padres decidieron ponerle a él el mismo nombre. Esto lo traumatizó desde muy pequeño, pues él decía que él era otra persona y no esa que estaba ya enterrada y que nunca conoció, ¿no? En segundo lugar, pues que tuvo como madrastra a su propia tía, ya que su padre, tan solo un año después de la muerte de su madre, se casa con la hermana esta. O sea, su tía fue su madrastra. Tenía como animal de compañía un ocelote, que era una especie de tigre pequeñito, que él decía que era un gato que él mismo había pintado de manera surrealista. Mantuvo una recia relación con su padre. Y debido a sus excentricidades, por supuesto, este notario, con título nobiliario, no aceptaba, por supuesto, todas las excentricidades a las que Dalí exponía a su propio nombre.
Tan tirante fue la relación que Dalí llegó incluso a enviarle una carta a su padre con un preservativo usado lleno en el que le decía: aquí tienes todo lo que te debo. Cuando Dalí llegó a Nueva York, no apareció tampoco con una maletita como todos vamos en cualquier vuelo de Ryanair. En este caso fue en barco y fue con un regimiento de material y toda su obra que llevaba hacia Nueva York. Pero no solo esto, sino que apareció debajo del barco con una barra de pan amarrada a la cabeza, con lo cual se convirtió en carne de cañón para la prensa. Su bigote, conocido por todos, era un homenaje claro y directo a una de las figuras que siempre fue influyente para él. Un claro homenaje a Velázquez. Y un traje de buzo estuvo a punto de costarle la vida. Es bastante curiosa esta anécdota. Fue a dar una conferencia a Londres, y en Londres pues se puso él un traje de buzo antiguo, como él decía, para sumergirse en las profundidades del surrealismo. El traje de buzo se quedó atascado, no podían sacárselo y se quedó dentro y estuvo a punto de morir asfixiado. Wow. Le cogió tal tirria a Londres que no quiso volver nunca más. Se declaró asexuado y aunque mantuvo una relación hasta su muerte de amor a lo políneo con su gala, no fueron tampoco pocos los ríos de tintas que corrieron sobre sus sentimientos, sobre Dalí con Buñuel y Lorca. Poseía un gran ego, tanto es así que incluso hablaba de él en tercera persona. Y curiosamente, para terminar, a pesar de sus excentricidades y su condición, mantuvo una estrecha relación con el general Franco, una cuestión bastante inexplicable. En definitiva, creó un mundo. Esos relojes derretidos, esas hileras de hormigas o esos elefantes con infinitas patas casi de cristal, no son más que algunas de las genialidades del enorme mundo interior de este gran maestro del arte con mayúsculas, español, aunque más que internacional, como él mismo afirmaba. Declaro la independencia de la imaginación y el derecho del hombre a su propia locura. Pues así, con esa sentencia, con esa frase de Dalí, cerramos este homenaje, este repaso, siempre escueto de esa vida inmensa, esa vida en la que cada día era una nueva aventura. Seguro que así lo fue y que bueno, que tanto ha supuesto para el imaginario colectivo, ¿no? Todos tenemos en mente, hablamos de Dalí, directamente tenemos ya su imagen en la retina y, como bien dice, pues se cumple esa efeméride de su fallecimiento y desde aquí, pues esta pincelada como homenaje a uno de los grandes referentes de este pasado siglo. Pues sí, la verdad es que sí, es muy escueto porque nos hemos metido solo un poco porque claro. Para Dalí tendríamos que echar 3 días para poder hablar de toda su vida. Pero quería hoy hacer una pequeña pinceladita a su vida en general, a su concepto, y ya otro día nos adentraremos en algunas de sus obras porque una sola de sus obras nos da para un programa. Hombre, y tanto, y tanto. Volveremos con Dalí. Y tanto que sí. Pues Agustín Israel Barrera, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.